Vamos a abrir la Biblia para ponerle el fundamento a la palabra, a la enseñanza en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al versículo 6. Vamos a leer. Y en esto sabemos, escuchen esto, es muy interesante. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que le hemos conocido? Porque guardamos los mandamientos. Esta enseñanza yo le puse: obedeces a Dios. Y esto es interesante porque vamos a poder hacer un análisis profundo, espiritual, para saber si estamos en la obediencia a Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros le hemos conocido? Porque obedecemos, porque guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, escuche esto, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia que es? Mentiroso, y la verdad no está en su corazón. La verdad no está en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad o el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Pueden tomar sus lugares. En esta mañana preciosa vamos nosotros a aprender si realmente tenemos la vida eterna, para saber si realmente somos salvos, para saber si realmente somos hijos de Dios. Porque Dios no quiere que sus hijos tengan la mínima duda, ni la más remota duda de que realmente eres un cristiano. Porque cuando estás en dudas, existen en la mente nada más ideas de un supuesto seguidor de Jesucristo, y eso no es correcto. Y esto solo se le puede atribuir a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando existe esta mentalidad, esta duda dentro de nosotros, las palabras de Jesús cuando dijo erráis. ¿Cómo dijo que era? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todos nosotros tenemos de alguna forma nuestros problemas, quizás teológicos o filosóficos, todos tienen su origen en la ignorancia de la Biblia. O sea, el problema de la duda, el problema de la falta de certidumbre, tiene precisamente este origen teológico y filosófico. Todos tienen su origen precisamente, estas ideologías, en la ignorancia de la palabra de Dios. La razón es porque la Biblia es suficiente, es total. La Biblia es capaz. Y la Biblia también nos fue dada para que pudiéramos nosotros escudriñar y descubrir lo que realmente somos. Y eso es muy importante, que todos aquellos seguidores de Jesús lo escudriñen y lo descubran por su propia cuenta, en sus propias vidas, para entender la voluntad de Dios, entender lo que realmente somos. Y entender qué es la obra de Jesucristo o qué significa
el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, en esta mañana vamos a aprender si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. ¡Aleluya! O sea, ¿somos hijos de Dios o somos salvos? Como si realmente entendemos o comprendamos lo que significa guardar sus mandamientos. El apóstol Juan comienza diciendo algo muy importante, muy interesante. Porque un cristiano es aquel que profesa ser cristiano. Y para confesar y para profesar que eres un cristiano, debes primeramente saber si realmente conoces a Dios. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Jesucristo dijo: esta es la vida eterna. ¿Cuál dijo Cristo que era la vida eterna? Conocerle. Juan 17:3. O sea, la verdadera vida es conocer realmente a Dios. Y esto es muy importante para cada uno de los hijos de Dios. La vida eterna es conocer a Dios y entonces pertenecer a cierta organización o a cierta religión o a cierta corporación. Eso no te da a ti realmente el conocimiento. Porque esto es algo que es individual en cada vida, en cada persona. Y como es individual, cada uno de nosotros está esto relacionado con el conocimiento de Dios. La vida eterna es una vida de compañerismo con Dios, desde que nos entregamos a Él. Ustedes deben de saber que Él está con nosotros, como la Biblia lo dice y como Él lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que nosotros tenemos, desde que nosotros nos entregamos a Él, tenemos compañerismo con Él, o compañerismo con Dios. Y cuando yo recibo la salvación, inmediatamente yo me convierto en un amigo de Dios y comienzo a desarrollar una amistad con Él. O sea, todos los que se entregan a Jesús, todos los que se entregan a Dios, tienen que convertirse en amigos de Dios y tienen que comenzar a desarrollar una amistad con Él. Esto es lo más importante que nosotros debemos entender y comprender de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a desarrollar esta amistad con Dios, entonces es cuando Juan dice: en esto nosotros sabemos que le hemos conocido. ¿Cómo sabemos que le hemos conocido? Porque estoy cada día desarrollando una amistad con Él. Estoy teniendo un compañerismo con Él. Estoy desarrollando una amistad tan profunda que estoy seguro y sé que amo a Dios, que soy cristiano y que estoy sirviéndole a Él y que le conozco sobre todas las cosas. Que le conozco. Conocer a Dios es y debe ser la meta de cada uno de ustedes. No se les olvide. La meta de cada uno de ustedes debe de ser conocer a Dios, conocer el anhelo de Dios, conocer el ideal y el propósito de Dios, que es más grande y noble que toda persona debe tener este conocimiento. En el libro de Filipenses, capítulo 3, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia y vamos a ver algo muy importante. Versículo 7, Filipenses 3.
Porque las cosas que para mí, decía Pablo, eran una ganancia, o sea, todo, absolutamente todo lo que yo había logrado en el mundo, se convirtió en una pérdida cuando me encontré con Jesucristo. Pablo está diciendo todas las cosas que para mí era lo máximo, el poder, la riqueza, la autoridad, todo lo que yo tenía era lo máximo, pero las he reputado como pérdidas por amor de Jesucristo. Y ciertamente, dice el versículo 8, aún todas las cosas las tengo como pérdida por el eminente conocimiento. Vean ustedes que aquí la palabra conocimiento es la base fundamental. Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganarme a Cristo, o sea, para aprender a relacionarme, para tener una amistad con Él. Perdí absolutamente todo lo que yo pensaba que era lo máximo aquí en la tierra. Todo, absolutamente todo. Y comienza el apóstol Pablo a decir, y dice en el versículo 8, todo, absolutamente todo lo tengo por pérdida por el eminente conocimiento de Jesús, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol o por basura para ganar a Jesucristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle, y la virtud de la resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Pablo, vemos que describió ahí en esos versículos sus propios logros que eran inmejorables como judío. Logros que muchos judíos no eran capaces de tener como los tenía el apóstol Pablo. Y Pablo dice que estos logros eran mucho más meritorios que los que pudiera reclamar cualquiera de sus opositores. Sin embargo, vemos que al final de cuentas no le beneficiaron en absoluto para la salvación, para nada. De tal forma que él mismo lo dice, lo tengo por basura. O sea, quiero decirte que cuando tú te entregas a Dios, cuando tú vienes a Él y te entregas con todo tu corazón a Él, ten por seguro que todo lo que has perdido por su conocimiento es basura. Es basura comparado con la salvación y con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que perdiste la comadre, que perdiste al compadre, que perdiste amistades. Lo que tú hayas perdido no se puede comparar con la salvación y con el tener a Jesucristo en tu vida y en tu corazón. Por eso Pablo dice, a fin de conocerle, o sea, conocer a Dios debe de ser nuestra meta principal. Conocer a Dios debe de ser la meta más importante para cada uno de aquellos que quieren conocer a Dios, que quieren tener una relación con Él. El conocimiento es de vital importancia porque de ahí depende nuestra obediencia. Aleluya. En Jeremías 9, 23 y 24, vean ustedes Jeremías cómo evalúa el conocimiento que cada uno de nosotros debe de tener. Dice el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico
se alabe en sus riquezas. Más, aquí es donde está el secreto de lo que Pablo decía. Por eso él vio la diferencia de lo que tenía y de lo que recibió. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En conocerme y entenderme. Conocerme y entenderme. Tienes que conocerlo y tienes que entenderlo. Si no lo conoces y si no lo entiendes, entonces va a ser muy difícil que le obedezcas. Es impresionante lo que les estoy diciendo, que pone a temblar a cualquier cristiano, o a cualquier cristiano que no ha llegado a ese nivel de entendimiento de lo que significa conocer y entender a Dios, porque si le conoces y le entiendes, le obedeces. Pero si no le conoces y no lo entiendes, titubeas en tu vida como cristiano. ¿Le haré caso? ¿No le haré caso? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Entonces comienza tu mente a titubear y no puedes entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos pues saber verdaderamente que nosotros conocemos a Dios? Escúchelo, es si guardamos sus mandamientos. Así de simple, así de profundo y así de complicado y de difícil. ¿Se le hace? ¿Se le hace difícil? Juan está diciendo, la clave, sé que verdaderamente conozco a Dios en que guardo sus mandamientos. O sea que en primera de Juan 2:3, Juan dice, la obediencia a los mandatos de Dios, escúchenme, constituye una prueba de comunión genuina y profunda con Dios. Se los repito otra vez. Muy bien. La obediencia a los mandamientos de Dios constituye la prueba más auténtica y la prueba más genuina y más profunda de que nosotros conocemos a Dios. Y la evidencia es la obediencia. Y pudiéramos decir que la obediencia es la evidencia externa. Y la obediencia visible es nuestra salvación, o sea, la actitud que nosotros mostramos ante el mundo. La forma en que nos conducimos. En Juan 5:38, Cristo les dijo a los fariseos, escuchen esto, ustedes ni tienen mi palabra en ustedes, no la tienen, porque al que me envió, o sea, porque el que me envió a vosotros no le creéis. Y nosotros vemos que el primer mandamiento que nosotros necesitamos para poder saber si conocemos a Dios, ¿cuál es? Es muy importante que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, en primera de Juan capítulo 3, donde estamos, versículo 23, el apóstol Juan dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo. Y número 2, que guardemos sus mandamientos. Y que nos amemos los unos a los otros. Entonces, conocer el nombre de Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. O sea, Dios nos mandó que nos amemos los unos a los otros. No es una sugerencia de Dios. No es ama, ay si puedes, o si tienes chance, o si tienes quebrada. No, es un mandato de Dios.
amarnos los unos a los otros. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, está en Jesús. Y Él está en el que los guarda. Y en esto nuevamente sabemos, subrayen, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por su Espíritu Santo. Él dijo que estaría todos los días con nosotros, en nosotros, relacionándose con nosotros, amistándose con nosotros, para que le conozcamos mejor. Para eso lo hizo Dios. Entonces aquí están los dos mandamientos. Si los guardamos, sabemos entonces que le pertenecemos y que le conocemos. Estos versículos reiteran las tres características del apóstol Juan en esta epístola. Juan está basado en creer, amar y obedecer. Tres cosas fundamentales para el cristiano. Porque estas son las evidencias principales de una verdadera salvación. Y para conocer a Dios debemos amarnos los unos a los otros. O sea, la Biblia dice que cuando nosotros entendemos este amor de Jesús y cuando nosotros aprendemos a amar como Él nos mandó que lo hiciéramos, dice el apóstol Pedro que cuando lo hacemos, nosotros cubrimos multitud de pecados. Asústense y prepárense en esta mañana. ¿Saben ustedes por qué? Porque el amor cubre todos los mandamientos de Dios. Por ejemplo, 4 de los 10 mandamientos de Dios son y están relacionados hacia Dios. Los otros 6 mandamientos están relacionados entre la relación de los unos con los otros. Aleluya. ¿Ya lo entendieron esto? Es muy importante. O sea que 4 de los 10 mandamientos hablan de nuestra relación hacia Dios y los otros 6 hablan de la relación de los unos con los otros. Y Cristo, ¿sabían ustedes que Cristo resumió en 2 mandamientos los 10 mandamientos? Ahora entiendo yo por qué Cristo los relacionó de esta forma. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 36, vean ustedes lo que dijo Cristo. Mateo 22, 36. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Por supuesto, eran los fariseos tentando a Jesús. Y Jesús dijo, número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque estos son los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos. Y luego el segundo, para completar los 10 mandamientos, el segundo, les dice Cristo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean ustedes, de estos 2 mandamientos, dice el versículo 40, depende que la ley y los profetas. Vean ustedes la profundidad del amor de Dios. Vean ustedes qué impresionante es esto. ¿Sabían ustedes que estos 10 mandamientos están resumidos en solamente estas 2 cosas que Cristo dijo? Aleluya. Por eso, cuando nosotros venimos a Jesús, nos damos cuenta la importancia que tiene esto. Por ejemplo, el apóstol Pedro, dice que el amor cubre todos los mandamientos de Dios. Entonces, no podemos decir realmente que nosotros conocemos a Dios si no nos amamos entre nosotros. Si no nos amamos los unos a los otros.
Y la primera evidencia de que una persona realmente es cristiana y que una persona que realmente a Dios es cuando comienza a sentir amor por sus hermanos. Y como siente ese amor por sus hermanos, quiere estar con sus hermanos. Y se siente bien con los hermanos, se siente bien con los cristianos, porque se está relacionando con el cuerpo místico de Jesucristo. Aleluya. Si nos amamos unos a otros, no nos vamos a lastimar. Por eso Dios nos dio este mandamiento, para que tuviéramos nosotros el cuidado y entendiéramos la importancia que tiene, que si nos amamos los unos a los otros, no nos vamos a lastimar. Si nos amamos unos a otros, no nos vamos a mentir. Si nos amamos unos a otros, no vamos a estar resentidos unos con otros, ni amargados unos contra otros. Y si llegara a suceder alguna situación en la que nosotros nos confrontemos con algún hermano, con alguna persona, dice la Biblia que nosotros no debemos de permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, antes de que se meta el sol, ve y amístate con él. ¿Y qué dice la Biblia? Que si te aprendes amistad con él, comienzas a comprender y a entender que esto realmente cubre una multitud de pecados. Multitud de pecados. Cuando la Biblia dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, está diciendo no deis lugar al diablo. No le den lugar al enemigo, no le den lugar al adversario. Porque si me dura el enojo, escuchen esto, si me dura la amargura dentro de mí, le abro un portón inmenso a Satanás, como si se abriera una bodega, para que entre a mi vida y comience a atormentarme, para que entre a mi vida y destruya el amor de Dios. El amor de Dios, que es superior al amor humano. ¿Por qué nosotros podemos amar incondicionalmente? Porque el amor de Dios no es como el amor humano. El amor humano es convenenciero. Si me amas, te amo. Si me respetas, te respeto. Pero el amor de Dios se traspasa ¿hasta dónde? Hasta el enemigo. Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Pero ¿podremos nosotros hacerlo con nuestro amor? No, pero con el amor de Dios en nosotros sí. En el capítulo 13 del libro de los Romanos, versículo 8, vean ustedes conmigo algo muy interesante. Pablo comienza a decir: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo cumplió la ley. ¿Escucharon esto? El que ama a su prójimo, el que no le hace daño a su prójimo, el que no está resentido con su prójimo, el que no engaña a su prójimo, está cumpliendo la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende primariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el ferviente amor o caridad de Dios, ¿qué es lo que hace? Cubre todos estos pecados que menciona el apóstol Pablo. Dice, y a lo mejor ahí está, hay más pecados que pueden ser cubiertos cuando aprenden a amarse los unos a los otros. Es impresionante lo que dice aquí. Y aquí se cumple precisamente lo que dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Aquí es precisamente donde se cumple. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 8.
donde dice, sobre todo tened en vosotros ferviente caridad o amor ferviente en nosotros. Porque el amor o la caridad cubrirá multitud de pecados. Cuando ustedes y yo aprendamos que el amarnos los unos a los otros como Dios nos mandó que lo hiciéramos, no se imaginan el bien que le vas a hacer a la persona que odias y el bien que te haces a ti mismo. Que a pesar del daño que te puedan hacer, tú sabes perdonar y sabes olvidar y te templas y nos templamos, porque la Biblia dice que nosotros debemos ser templados, fuertes, para poder soportar cualquier situación que venga a nuestras vidas, y cuando lo hacemos, sabemos que vamos a ser beneficiados con el perdón de Dios y le hacemos el favor al que no odiamos. Y es muy probable que le aligeremos la carga para que pueda también él pedir perdón, y de esa forma una reconciliación significa que hubo un cubrimiento impresionante de pecados. ¿Saben por qué? Porque las raíces de amargura crecen y se desarrollan. Y nosotros cuando lo hacemos, ¿qué hacemos? Cortamos la raíz y no la dejamos que crezca. Pero si la dejamos que crezca, se va a hacer un tronco. Por eso cubre multitud de pecados. Perdonamos, cortamos. Dejamos que crezca, un troncote. Imagínense un troncón en una maceta. O sea que el apóstol Pedro está diciendo que el amor ferviente o caridad cubre multitud de pecados. Y dice el versículo 10 que el amor no hace mal al prójimo. Impresionante, Pedro, lo que estás diciendo. El amor no hace mal al prójimo. Dios quiere entonces que nos examinemos honesta y sinceramente, porque a Él no lo vamos a poder engañar, y que de aquí dependerá cuánto nosotros conocemos a Dios. De esto va a depender. Mi obediencia y mi amor a Dios están ligados, óigame bien, al amor que le tengo a mis hermanos. Es impresionante, pero es verdad. No es en el aislamiento o en meterme en un claustro o en un convento que lo hago para poder conocer a Dios, o dizque para conocer mejor a Dios. Y yo quiero decirte que el que lo hace está en contra totalmente del segundo mandamiento que Jesucristo dio en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo: ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Él no dijo: vayan y escóndanse y reclúyanse, aíslense, métanse a un convento, a un claustro. No, Él dijo que nosotros fuéramos al mundo. El mundo nos necesita. El mundo necesita a los cristianos. Cristo dijo: yo te pido no que los quites del mundo, o sea, no que vayan y se encierren debajo de la tierra para disque conocerme, no. Dijo Jesús, yo te pido que no los quites del mundo, que no los aísles, sino que los guardes del mal. O sea, ¿puede un cristiano? Muchos se preguntan, bueno, pero ¿puede un cristiano trabajar en construcción? Ahí hay puro carretonero. Acuérdense,
¿Y qué esperabas? Quería ser cristiano, pero no en un convento, no en un encierro. O sea, Dios no nos quiere encerrados. Por eso qué bonito es reunirnos, qué bonito es juntarnos, adorar, glorificar a Dios. Y al salir, dijo el Señor, los envío como ovejas. ¿En dónde? En medio de lobos. Por eso nos reunimos, para fortalecernos, para prepararnos, para cargar nuestras armas espirituales, para poder estar listos, para poder enfrentarnos al mundo. Los envío, en medio de lobos, pero sin contaminarnos. Sin contaminarnos. Por eso somos la luz del mundo, somos la luz en medio de los peores ambientes que pueda haber en este mundo. Pero si una luz se esconde, entonces ¿cómo los hombres van a poder ver la luz? Por eso dijo Jesús: ¿cómo vas a prender tú una luz y luego la metes debajo de la mesa? Antes, al contrario, Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo, somos la única luz del mundo, en otras palabras, para que lo entendamos mejor. Por eso somos luz en medio de un ambiente putrefacto, lleno de maldad, lleno de pecado, porque entre más densas, sean las tinieblas que hay en el mundo, ¿qué sucede? Más brilla la luz. Entre más densa sea la oscuridad, más luz brilla. Y para eso Cristo nos puso en este mundo. Por eso decía el apóstol: donde abunda el pecado, ¿qué hace? Sobreabunda también la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Somos la luz del mundo. Estamos hablando de un evangelio que es la luz, que es el poder de salvación que el mundo necesita. Por eso necesitamos entender que Dios nos necesita en el mundo. Porque una luz en las tinieblas resplandece. En el versículo 4, primera de Juan 2, aquí entendemos que es absolutamente imposible conocer a Dios y no guardar sus mandamientos. Si yo oigo la palabra y me gusta, me agrada, qué bonito, me edifica, me refresca, me llena, pero esa palabra, por tu mala relación con tu prójimo, es robada por Satanás. Y solamente te dura lo que recibiste unos 2 días. Y a los 2 días, la palabra que oíste se ahogó y no prosperó. Viene el adversario a tu vida y, como tiene derecho legal de arrebatarte lo que recibiste, lo que se sembró en tu corazón, te lo quita. Tú le das ese derecho legal por la mala relación que tienes con tus hermanos en Cristo. ¿Qué sucede? Oyes mucha palabra, muchas enseñanzas, mucho conocimiento, pero es lento tu crecimiento y no has madurado. Después de tanto tiempo, decía el apóstol, debiendo ya ser maestros, tienes necesidad de que todavía se te dé leche espiritual. Tienes necesidad todavía de que se te trate como un bebé. Y el problema resulta en sus relaciones con su prójimo. Aquí está la base para poder nosotros tener una mejor relación y más profunda con Dios. La falta de relación con tu prójimo, la falta de perdón, y puedes perder por esta causa hasta tu relación con Dios, por una relación equivocada con alguien, con tu prójimo, o con alguien a quien quizás no le has pedido perdón. Por eso la soberbia y el orgullo, que hacen, bloquean la gracia de Dios. No hay una forma más grande de demostrar, óigame bien, que nosotros somos humildes, que cuando nos humillamos delante de nuestros hermanos.
Sin el amor a tu prójimo, comenzando en tu casa, amando a tu esposa, a tus hijos, porque nosotros tenemos que aprender a amar a nuestra esposa con un amor sacrificial. Así como Cristo amó a la iglesia, Cristo la amó con un amor sacrificial. Aleluya. Si no hacemos esto, no podemos entonces decir que le conocemos. En esto nosotros sabemos que nosotros le conocemos si creemos lo que Jesús dice y le obedecemos. Porque podemos conocer mucho acerca de Dios. Escuchen ustedes, mucho acerca de Dios, pero sin conocer a Dios. Y para conocerle necesitamos vivir cada día más cerca de Él. Cada día más cerca de Él. Mientras más perdonamos, mientras más maduramos, más crecemos. Perdonamos, crecemos. Hasta crecer al nivel de dar nuestra vida ¿por quién? Dice la Biblia, dígalo, por nuestros hermanos. Fíjense a qué nivel nosotros podemos graduarnos en el conocimiento de Dios. Creo que dice Juan 15:13, ¿verdad? Este nivel al que nosotros podemos crecer. ¿Sí estoy correcto? No, ¿verdad? Ok, Juan 15:13. Aleluya. Muy bien. En el versículo 6 de Primera de Juan 2 nos dice que la vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir para el cristiano. Aleluya. ¿Ya lo vieron? Los que afirman que son cristianos deben vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Él vivió y murió una muerte de amor increíble. Murió sin tener ningún resentimiento. Cristo no estaba lleno de resentimientos contra aquellos que lo hirieron, contra aquellos que lo mataron. Antes, al contrario, ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús? Pidió perdón por ellos. Aleluya. O sea, no pudieron lograr. Vean ustedes que este es el nivel de amor más importante. No pudieron lograr que reaccionara en contra de ellos. No pudieron lograr que los maldijera. No pudieron lograr que se llenara de odio y de rencor contra ellos. No lo lograron. Antes dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Porque una persona que se sale de sus casillas no sabe lo que hace. Y si tú caes en su trampa, ya son dos iguales que no saben lo que hacen. Eso quisieron hacer con Jesús. Por eso la Biblia nos dice, andad en amor. ¿Cómo es esto? Perdonando rápidamente. Si lo haces, más creces. Cristo conquistó al mundo con su amor. Entendamos esto. Venció al pecado con su amor. Venció a Satanás con su amor.
O sea, el amor es el poder más grande que hay en este mundo. Dice la Biblia que el amor, 1 Corintios 13, vean ustedes lo interesante de esto. El amor, impresionante. El amor, dice, todo lo puede. El amor todo lo soporta, todo lo cree, es sufrido, todo lo espera, no se irrita, no guarda rencor, no tiene envidia, no es jactancioso. Vemos una lista impresionante de lo que realmente es el amor, pero quiero decirles que si no tengo amor, nada, absolutamente nada soy. Porque el amor es la única forma de vencer todas las adversidades que lleguen a nuestra vida. Sin el amor, olvídate, que ni te toquen, que ni te volteen a ver si no tienes amor. Porque luego, ¿qué ves? Pero vamos a seguir hablando de esto la próxima semana. Padre Celestial, óiganme bien, ayúdanos a tener esta clase de amor. Ahí donde se encuentran, ahí donde están, piensen, el amor es la base fundamental para vencer al mundo. Sí, Señor. Y sin tu amor no somos nada. No soy nada sin ti. No soy nada sin tu amor. Porque con el amor de Dios voy a soportar cualquier situación que venga a mi vida. Pónganse de pie, por favor. Quiero orar por cada uno de ustedes en esta mañana. ¿Por qué no vienen aquí y yo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, voy a poner mis manos sobre ustedes?